Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Quiero invitarles a que nos unamos en oración para poder vivir con alegría nuestra fe. Sabemos que como cristianos nuestra fe está centrada y fundamentada en Cristo. Por eso es importante que nosotros cada día dispongamos nuestro corazón a este encuentro amoroso, donde Jesucristo nos manifiesta el gran don que es nuestro Padre Dios y el Espíritu Santo. Les invito pues a que nos dispongamos a través de la Lectio Divina para encontrarnos con nuestro Señor. Sé que vivimos tiempos difíciles por la pandemia. Sé que muchos adultos mayores están confinados, otros por la necesidad tienen que salir a trabajar. Y ahora que van a regresar a clases tantos niños, adolescentes y jóvenes, y que se está pensando en que sea presencial, pues necesitamos estar preparados, cuidarnos, protegernos y al mismo tiempo confiar en el amor de Dios. No es fácil, es algo complicado, pero el Señor Jesús nos mostrará el camino a seguir. Tenemos fe en Él de que podremos cambiar estas cosas y al mismo tiempo de que podremos construir una sociedad nueva, más humana, más justa, más fraterna, más solidaria, más abierta al otro, pensando en el otro, rompiendo el egoísmo y la soberbia que nos mata y nos destruye. Así que les invito para que nos dispongamos, nos pongamos en la presencia de Dios, hagamos nuestra profesión de fe y pidamos que el Espíritu Santo nos ayude en este momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que es nuestro camino, verdad y vida, esté con todos ustedes. Reconocemos en silencio nuestros pecados, reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos nuestro mal carácter, nuestro cambio de emociones, el daño que hacemos, las lágrimas que provocamos y pedimos perdón a Dios. Ante la presencia de Cristo decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Invocamos al Espíritu Santo para que venga en auxilio nuestro y podamos así profundizar en la palabra de Dios. Ven del seno de Dios, oh Santo Espíritu, a visitar las mentes de tus fieles y haz que los corazones que creaste se llenen con tus dádivas celestes. Ilumina tu luz nuestros sentidos, encienda el fuego de tu amor los pechos. Espíritu de Cristo, fortalece este barro mortal de nuestros corazones. Danos amor, tu amor y la alegría de conocer al Padre y a su Hijo, de poseerte a ti que eres de entre ambos, eternamente el inefable Espíritu. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ahora les invito, queridos hermanos, para que a través del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 51, podamos entrar en esta dinámica de encontrarnos con Cristo a través de su palabra y de que podamos nosotros, al escuchar la palabra de Cristo, tomar una decisión,
caminar con Él y construir el reino de los cielos. Es un proceso, no es una decisión que se toma de la noche a la mañana. La fe, dice San Pablo, brota de la predicación. Por eso es importante abrir nuestro corazón, saber qué es lo que Dios quiere decirme y al mismo tiempo desear, amar la voluntad de Dios, como decía San Ignacio de Loyola. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: «Es el Cordero de Dios». Los discípulos lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Le contestaron: «Rabí», que significa maestro. «¿Dónde te quedas?». Jesús les dijo: «Vengan y lo verán». Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas», que quiere decir piedra. Al día siguiente Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de Nazaret. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le replicó: «¿Puede salir algo bueno de Nazaret?». Felipe le contestó: «Ven y verás». Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él: «Ahí viene un verdadero israelita, este no sabría engañar». Natanael le preguntó: «¿Cómo me conoces?». Jesús le respondió: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi». Natanael exclamó: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le dijo: «Tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera. Sin embargo, verás cosas mayores que estas. En verdad les digo que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. En un momento de silencio, meditamos estas palabras que hemos escuchado. Palabras de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de San Juan. Palabras que se encuentran en el capítulo 1, versos del 35 al 51. Les decía, queridos hermanos y hermanas, que nuestra fe está fundamentada en Cristo. No brota de una ideología, no son una serie de ideas, ni tampoco un conjunto de normas. Es la experiencia de nuestro corazón que se siente amado por Dios y que en este amor respondemos sí, creyendo y confiando plenamente en Él. Por eso, al escuchar estas palabras del llamado de los primeros discípulos, nosotros entendemos el por qué el evangelista
pone hasta la hora del momento en que se encontraron con Jesús. Eran como las 4 de la tarde. Porque el encuentro con Cristo marca nuestra vida de tal manera que provoca un antes y un después. Antes de Cristo vivíamos en el pecado. Antes de Cristo estábamos extraviados. No sabíamos qué queríamos y hacia dónde íbamos. Después de Cristo experimentamos la gracia. El Espíritu Santo viene a iluminar nuestro entendimiento. Tenemos claro cuál es nuestro objetivo. Queremos llegar a la casa de nuestro Padre Dios. Queremos estar donde está Jesús. Queremos que nuestra alegría sea plena en la contemplación de Dios. Por eso pasamos del pecado a la gracia. Como dice San Pablo, dejamos el viejo yo del odio, del resentimiento, del rencor, de la ira, de la lujuria, de la profanación de nuestro cuerpo, de la pereza, del robar, del matar, del engañar, del difamar, del estar peleándonos a la gracia de la castidad, de la pureza, a la gracia de la pobreza, de la obediencia, a la gracia de la honestidad, de la sinceridad, a la caridad, a la construcción del bien de todos, a la solidaridad, a la fraternidad. Se nota en verdad cuando hemos tenido este encuentro, porque la gente nos pregunta, ¿qué pasó? Tú no eras así, tú eras diferente, tú antes eras más agresivo, tú no hablabas, tú no saludabas, tú eras violento y ahora eres amable, eres sencillo, ahora perdonas, ahora se nota un brillo en tus ojos que manifiesta que algo pasó en tu interior. ¿Qué pasó? Nos encontramos con Cristo, experimentamos su amor y su misericordia. Como Andrés y como Juan, nosotros mismos hemos ido ante Jesús y le hemos preguntado, ¿dónde vives? ¿Dónde te quedas? ¿Dónde estás? Y Él nos ha dado una respuesta. Vengan, descúbranlo por ustedes mismos, véanlo, vívanlo, y entonces sabrán dónde me encuentro. Esto no hubiera sido posible si Juan el Bautista no hubiera anunciado que Jesús es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Cuán importante es en nuestra vida la predicación de la Iglesia, que nos devela el misterio, que nos muestra el rostro invisible del Dios que se hace visible en Cristo Jesús, que nos lleva de tal manera que la Iglesia solamente es puente, que nos hace sentir la cercanía de Cristo. Cuán importante es el hecho de que nosotros podamos abrirnos a la predicación para decirle al Señor, aquí estoy, como Felipe, que fue llamado por Andrés, por Pedro, como Felipe que llama a Natanael. Esto quiere decir, queridos hermanos y hermanas, que en la experiencia de Cristo nosotros nos convertimos en testigos y al mismo tiempo en medio para poder llamar a otros. Porque el amor de Dios no se puede contener, porque el amor de Dios se comparte, porque si yo he recibido el bien de Dios, quiero que los demás también lo reciban. Por eso Andrés le dice a Simón, hemos encontrado al Mesías. Y cuando Jesús ve a Simón le dice, tú el hijo de Juan te llamarás Pedro. ¿Cómo cuando nosotros verdaderamente somos amados por Cristo, nos convertimos en testigos del gran misterio de la historia de nuestra salvación?
nuestra historia pecadora, nuestra historia humana, nuestra historia que para muchos es insignificante, en Cristo se convierte en historia de salvación y en un motivo para poder construir el reino de los cielos. Por eso es importantísimo, queridos hermanos y hermanas, el que nosotros podamos tener esta experiencia fundante de nuestra fe. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo conseguimos tener este encuentro? Primero, no olvidar que no somos nosotros los que buscamos a Cristo, que es Cristo el que nos busca a nosotros. Es Cristo el que se hace cercano a nosotros, el que pasa junto a nosotros. Es Cristo el que mueve a la iglesia para invitarnos a caminar con Él. Segundo, el encuentro con Cristo se da de muchas maneras. Uno es a través de su palabra, lo que estamos haciendo en este momento, el que podamos nosotros tener un contacto directo y meditar su mensaje, hacerlo vida, hacerlo oración, la lección divina, el que podamos nosotros reflexionar todos los días a través de la palabra. Por eso el Papa Francisco insiste en que podamos tener nuestro evangelio de bolsillo, que podamos llevarlo en la bolsa de mano, en la bolsa de la chamarra o en el pantalón, y que mientras estamos haciendo fila en el banco, en la tienda o vamos de camino en el autobús, podamos ir leyendo la palabra de Dios. Hoy hay muchas apps, tú puedes descargar la Biblia, puedes escucharla, puedes seguir los videos de YouTube, puedes entrar en contacto de muchas maneras con la palabra de Dios. Hoy solamente basta con tener este deseo, esta necesidad de Dios para buscar los medios para entrar en contacto con la palabra. Segundo, a través de la Sagrada Eucaristía. La Eucaristía siempre es la fuente y es el culmen de nuestra vida. Es el momento más especial porque salimos de casa cargando con tantos problemas, con tanto dolor, con tanto sufrimiento, con tanta angustia y venimos cabizbajos. Pero en la Eucaristía nos renovamos. Es Cristo quien toma nuestros pecados, quien carga con ellos. Es Cristo quien asume nuestra humanidad, nuestra debilidad y se nos entrega como alimento. Es Cristo quien nos transforma en custodias vivientes, en sagrarios de su presencia. Es Cristo el que nos fortalece y nos da ánimos, porque Cristo es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Por eso la Sagrada Eucaristía es nuestro tesoro, nuestro baluarte, lo más grande que tenemos. Por eso dice Jesús, ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios bajar y servir al Hijo del Hombre. Y nosotros lo contemplamos. En la Eucaristía pasamos el umbral de lo terreno al divino. Se une la iglesia celestial con la iglesia purgante que camina, que peregrina, con la iglesia que va de paso, que somos nosotros. Aquí nosotros podemos ver y sentir la presencia de Dios porque Él baja del cielo para estar con nosotros, para amarnos. La Eucaristía no es para venirnos a aburrir, no es para ser espectadores, no es para que el Padre nos martirice, no es para sentirnos mal. La Eucaristía no se vive como mandato, por obligación. La Eucaristía se vive con alegría, con disposición, con deseos de alimentarnos con la palabra de Dios y alimentarnos con su cuerpo sacramental. La Eucaristía, queridos hermanos y hermanas, nos dispone a vivir los sacramentos para aprender a vivir en la presencia de Dios. No basta creer en Dios, no basta querer caminar con Dios, hay que aprender a vivir con Dios. Acuérdense que los apóstoles pasaron 3 años viviendo con Cristo, aprendiendo de Cristo, y después, cuando ya estaban listos, entonces sí se convirtieron en misioneros, en testigos del Evangelio.
y no les importó morir a causa de Cristo y de la Iglesia. Cómo verdaderamente cuando aprendemos a vivir con Dios, nuestra vida cambia. Pero reconocemos nuestra humana debilidad, reconocemos nuestros pecados y entendemos que también en el confesionario se da un encuentro profundo con Cristo, porque ahí desnudamos nuestra alma, ahí somos tal cual, con toda nuestra debilidad, y aunque llenos de vergüenza, nos abrimos a la experiencia misericordiosa de Dios. Confesarse no es venir a descargar nuestras culpas, que tiene algo que ver ciertamente, sino dejar que Cristo sane nuestro corazón enfermo, que Cristo nos libere. Por eso cuando ve a Natanael dice, ahí viene un verdadero israelita donde no hay doblez, donde no cabe la mentira. Y eso es lo que tenemos que hacer en el confesionario. Ser auténticos, ser sinceros, porque de por sí Cristo ya sabe nuestra vida de pecado. Lo único que quiere es que nosotros nos sintamos amados por Él para generar un cambio. Porque hermanos y hermanas, de nada nos serviría nuestra vida de fe si no hay un cambio en nosotros, si no hay una auténtica docilidad, si no nos dejamos transformar por Cristo. Si nuestro objetivo no es que Cristo se forme en nosotros, vana es nuestra fe. Yo sé que caemos humanamente hablando, pero no es lo mismo aferrarnos al pecado y tener como estilo de vida el pecado y vivir esclavizados por el pecado hasta la muerte, a caminar, tratar de salir adelante, resbalarse, volverse a levantar, ponerse en camino, deseando poder llegar más lejos cada día. No es lo mismo cuando hay un esfuerzo auténtico, verdadero, de configuración con Cristo. Es parte de nuestra humana debilidad, como dice San Pablo. Cargamos con este aguijón clavado en nuestro pecho, que nos hace ser humildes y que nos hace abrir nuestro corazón a Cristo y decirle, Señor, yo no puedo solo, necesito de ti, necesito de tu gracia, necesito que me ayudes para que pueda vencer al viejo yo. Por eso es triste, queridos hermanos y hermanas, que en nuestro México, un país que nació guadalupano, que siempre fue católico, hoy vivamos los estragos de tanta corrupción. ¿En qué momento de nuestra historia nos perdimos? ¿Cuándo fue que sacamos a Dios de nuestras vidas? ¿Cuándo hicimos del plan del mundo y del pecado nuestro proyecto? Es triste ver cómo legislamos en contra de la vida, cómo hacemos de los antivalores nuestras motivaciones, cómo pasamos de la verdad a la mentira, cómo hicimos de la mentira el fundamento de nuestro diálogo, cómo dejamos de ser humanos para intentar ser máquinas, cómo perdimos el sentido de nuestra existencia. Tenemos que volver nuevamente al centro, a nuestro Señor Jesucristo, al punto de partida, quien es el comienzo y el final de nuestras vidas. Por eso el sacramento de la reconciliación es un lugar de amor, de misericordia, es un lugar donde nosotros sentimos la presencia de Cristo, el buen pastor, que toma a la oveja perdida y la pone en sus hombros. En la confesión, Cristo unge nuestras heridas, el buen samaritano, el que con todo amor y cariño se ocupa de nosotros. Pero también, hermanos y hermanas, nos encontramos con Cristo a través del hermano que sufre. En la caridad nosotros podemos contemplar a Cristo, que está en la cruz, en tantos hermanos que son crucificados, en los que viven presos del alcoholismo, de las drogas, quienes han perdido su voluntad y libertad porque ya no pueden salirse de estos vicios.
quienes tienen que vender su cuerpo, quienes se prostituyen para poder salir adelante, quienes andan en las calles pidiendo pues una ayuda para comer, quienes están abandonados en los orfanatos, en los asilos, aquellos enfermos que dejan en los hospitales porque tienen cáncer, porque se convierten en una carga, ahora con tantos enfermos de COVID-19 que sufren el calvario de la soledad, que todo mundo los mira con desprecio, que no quieren entrar en contacto con ellos por miedo al contagio, por tantas madres solteras que no encuentran el apoyo y la solidaridad para poder llevar su maternidad decentemente y que muchas veces tienen que recurrir al aborto obligadas, no solamente por nuestras leyes, sino por la necesidad y el abandono, por el descuido de nosotros, por tantas víctimas de abuso, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores. ¿Cuánta maldad hay en nuestro corazón que solamente puede ser vencida con nuestra caridad? ¿Cuánta gente espera que cada uno de nosotros se convierta en bendición para ellos? ¿Cuántas oportunidades tenemos de abrir las puertas del cielo a través de la caridad, porque por medio de ella también recibimos el perdón de nuestros pecados y al mismo tiempo nos santificamos? ¿Cuántas gracias nos da Dios cuando somos capaces de amar al hermano hasta el límite, hasta el extremo, como decía la Madre Teresa de Calcuta, hasta que duela, o como decía San Bernardo de Claraval, la medida del amor es amar sin límites. Tenemos que aprender, queridos hermanos y hermanas, que también en la comunidad nos encontramos con Cristo, que también a través de los hermanos nosotros experimentamos la presencia de Cristo, que muchas veces cuando nosotros nos abrimos a esta experiencia de ser iglesia, cambia nuestra manera de vivir la fe. Tenemos que romper con el esquema intimista, individualista, donde soy yo el que pone las condiciones, y abrirnos al tú para formar un nosotros, donde somos Cristo, ustedes y yo, como iglesia caminando juntos. Por eso la caridad fundamenta a la comunidad que es la iglesia, porque todos los hermanos que están en la calle, sea cual sea su situación, son hijos de Dios y merecen que nosotros les tendamos la mano. Así que hoy iniciamos este caminar con Cristo a partir de su encuentro para poder vivir nuestra fe abiertos a la construcción del reino de los cielos. No tengan miedo de abrir su corazón a Cristo, decía el Papa Juan Pablo II, insistía el Papa Benedicto y ahora nuestro querido Papa Francisco. No tengan miedo de encontrarse con Él y de desnudarse ante su presencia, dejando que el alma sane. No tengan miedo de comenzar esta aventura que no sabemos dónde va a parar, pero que sí sabemos dónde comienza, aquí en la presencia de Cristo. No tengan miedo de enfrentarse al mundo, porque el mundo solo puede matar nuestro cuerpo, pero nunca matará nuestra alma si estamos unidos a aquel que nos ama. No tengan miedo, queridos hermanos y hermanas, de ser solidarios y de abrazar al hermano pobre, al vulnerable, al despreciado, al que no tiene voz, al que está condenado. A tantos niños, niñas que en el seno materno pues serán abortados, asesinados. No tengan miedo de acercarse a estas personas y de decir: no estás solo, no estás sola, Dios y yo caminamos contigo. Hermanos, hermanas, hagamos de esta experiencia de oración un proceso de conversión, con valentía, llenos del Espíritu Santo, en la presencia de Cristo, caminando hacia la casa de nuestro Padre Dios. Pues que esta meditación se convierta en oración para nosotros
y en una oportunidad para llenarnos de la palabra de Cristo. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Patriarca San José, aumenta nuestra fe. San Rafael Guízar Valencia, ruega por nosotros. Beato y beata Darío Acosta y Concepción Cabrera de Armida, rueguen por nosotros. Y nos unimos en una oración especial por nuestro querido arzobispo Hipólito Reyes Larios. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para él la luz perpetua. Descanse en paz, así sea. Si por tu sangre preciosa lo has redimido, que lo perdones te pido por tu pasión dolorosa. Las almas de los fieles difuntos, la de nuestro querido arzobispo Hipólito Reyes Larios, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Les invito para que cuando les llegue a ustedes este video puedan compartirlo. La intención es simplemente el que podamos unirnos en oración como iglesia. No tenemos otra finalidad más que amar a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y el que podamos abrirnos a esta experiencia salvadora. Nos urge, necesitamos volver a meter a Dios en nuestras vidas. Conviértete pues en misionero de Cristo, como Andrés, como Juan, como Pedro, como Felipe, como Natanael. Sé un apóstol de la oración. Un bonito día, Dios les bendiga mucho.